Bueno, Carlos, entonces, si nos pudieras explicar un poco cómo una persona con un salario, digamos, básico, digamos unos 3.000, 4.000 dirhams, pudiera comenzar a crear esa riqueza con Holborn. Ok. Bueno, Ailema, lo primero que tenemos que tomar en cuenta nosotros, desde la primera vez que nos sentamos a conversar, es para ir haciendo un diagnóstico, es decir, haciendo un análisis de sus gastos, créditos o deudas que puede llegar a tener, y vamos a empezar a ver cómo hacemos para distribuir esos 3.000, 4.000 dirhams que gana al mes, de tal forma que nos brinda y que podamos empezar a construir ese capital y empezamos ya a introducirnos en el mundo de ir pensando cómo ir consolidándonos de cara a lo que se podría venir más adelante, ¿verdad? De cómo podemos nosotros llegar a generar ese dinero que vamos a ponerle un objetivo, ¿verdad? Vamos a ponerle un nombre, porque para unos se va a llamar fondo de retiro, para otras personas va a ser un fondo de educación, ¿verdad? Para otras personas sencillamente va a ser el ahorro para invertir en down payment de mi primera casa, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, sí, definitivamente desde el minuto 1 estaríamos nosotros estableciendo los objetivos por el cual vamos a empezar nosotros a crear el fondo y vamos a descubrir en conjunto cuál va a ser nuestra capacidad de ahorro para poder arrancar, ¿no? Arrancar, vale. Y tenemos claro que podemos arrancar siendo asalariados con un salario básico y también podemos arrancar ya teniendo un capital creado importante. Sí, tenemos dos formas de hacerlo, ¿verdad? La forma donde vamos a crear riqueza, que es para esa persona asalariada que quiere empezar a construir su patrimonio, y la otra vía, que es cuando ya la persona más bien ya tiene su patrimonio y ahí lo que quiere es más bien ver cómo hacemos para protegerlo, cómo hacemos para maximizarlo y poder sacar el mayor beneficio de su capital, ¿verdad? Lo que ya construyó. Ya, entonces, háblanos un poco sobre los productos que tiene Holborn. O sea, ¿qué ofrece? ¿Qué es realmente? Sí, bueno, podríamos dividirlos en 3 grandes grupos, ¿verdad? Okay. En 3 grandes líneas, porque sí tenemos una variedad, un portafolio de productos bastante amplio, ¿no? Ajá. Entonces podríamos, a modo de resumen, dividirlo en 3 grandes grupos. Un grupo que va a ser el tema de inversiones, ¿verdad? El otro grupo que va a ser el tema de gestión del patrimonio como tal, y un grupo que es de la parte de mitigación de riesgos, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grupo 1 vemos todo el tema de creaciones de planes de ahorro, ¿no? Que es, digamos, aquí aplican las personas que están asalariadas a día de hoy y necesitan comenzar o quieren comenzar a crear ese patrimonio. Es correcto, ¿verdad? Vale. El segundo grupo es más bien donde ya logramos consolidarnos, logramos crear ese fondo o ya tenemos el dinero, y qué vamos a hacer con esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a transferir esa riqueza? ¿Cómo vamos a hacer ese legado, esa transición de mi herencia, por así decirlo, ¿verdad? Y la tercera parte de productos es, bueno, ¿cómo hago yo para protegerme de aquellas cosas imprevistas, ¿verdad? De aquellas cosas que yo si bien es cierto, no pasamos pensando en cosas catastróficas o cosas malas, pero son cosas que se podrían venir. Entonces, con esta línea de productos, nosotros lo que hacemos es enfrentar o prepararnos para algún imprevisto o algún, no sé, un accidente, por ejemplo, ¿verdad? Algo que me pase y que yo no pueda seguir trabajando, cómo yo voy a sustituir ese ingreso, ¿verdad? Cómo yo voy a proteger de poder seguir pagando mi alquiler, de poder seguir pagando mi hipoteca, mi gasto corriente como tal. Si nos pones un ejemplo breve, ¿eso cómo es? ¿Cómo funciona? Queremos que todo el mundo pueda entender. Sí, mira, muchas veces tenemos inversionistas, por ejemplo, que vienen con ideal de negocio, ¿no? Okay. Mira, no sé, de repente, mira, Carlos, tengo $100,000, quiero ponerme un restaurante, por ejemplo, que normalmente la gente gusta invertir, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos es hacer un análisis de cuál sería el riesgo, ¿verdad? De cuánto me podría eventualmente generar esa inversión, ¿no?
y podemos compararlo con diferentes productos. No sé, de repente usted quiere ponerse un restaurante y quiere gastarse $100,000, pero está el riesgo de que a la gente no le guste la comida, está el riesgo de la ubicación, está el riesgo cultural de repente, ¿no? Que no sé, de repente no están acostumbrados a comer maíz, ¿no? Ok. Y por ende yo pienso que va a ser una idea muy, muy genial. Y esperemos que nos vaya bien. Y pensando que nos va a ir bien, de repente puede ser que yo me convierta en ese autoempleado y me esté generando un 10% de ganancia, ¿no? Entonces, no, básicamente lo que hacemos nosotros es darle vuelta a la propuesta de inversión, ver de qué forma, de una forma más pasiva, por así decirlo, consolidarle esos $100,000 y poder invertírselos en productos o en activos financieros que nos generen un poquito más de rendimiento a un riesgo más balanceado, si se quiere, ¿no? Entonces, nosotros como vamos a gestionar ese dinero, ese capital que ya nos dio, ¿verdad? Vamos a gestionarlo para dos cosas. Primero, para que el dinero trabaje para usted, es decir, mientras usted esté durmiendo, el dinero esté ganando intereses, esté creciendo. Okay. Y también en ese crecimiento, en ese camino de maximizar el recurso, vamos a darle una estrategia para poder protegerlo, ¿no? Para poder protegerlo de caídas del mercado, de situaciones que están, no sé, desastres naturales de repente, que usted pueda tener eventualmente acceso a ese capital también, ¿verdad? Sino que no va a ser un capital que usted lo va a poner ahí por 10 años, ¿verdad? Y no lo puede tocar. Y no lo puede tocar, sino que nos vamos a sentar y vamos a descubrir en conjunto cuál es la necesidad y cuál es la mejor opción para que usted pueda, uno, que el dinero trabaje para usted, segundo, que esté protegido, y tercero, que usted pueda tener acceso a ese capital para que pueda hacer eventualmente algún otro tipo de inversión o movimiento, ¿no? Ya, o sea, digamos, metemos los $100,000, un ejemplo, y tenemos dos caminos. Dejarlo, o sea, para el momento en que yo quiera quitarlo y invertirlo en lo que yo quiero, para lo que ocupe. Hay muchos tipos de inversión que podríamos hacer, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es definir el plazo, ¿verdad? Sí, es claro. definir el plazo y el horizonte de inversión. Probablemente puede ser que esos $100,000, hablamos de $100,000 como ejemplo, sí, pero puede ser cualquier otro monto. Puede ser que ese capital... Puede ser 10,000, puede ser 5,000. Exactamente, puede ser que esos 10,000, $5,000, $100,000, usted los tenga y usted esté pensando en más largo plazo. No, mira, eso lo quiero tener ahí porque va a ser para mi pensión, porque va a ser porque estoy ahorrando para la educación de mis hijos. Quiero interrumpirte un momento y dejar algo que creo que debemos todos pensar en ello, principalmente las personas que estamos como expatriadas aquí en Emiratos Árabes Unidos. Acá nosotros no tenemos derecho a retiro, por ejemplo. Y realmente lo veníamos ya conversando nosotros internamente, que esto es algo súper atractivo para la hora de uno mismo poder crear ese retiro, o sea, ese dinero que tú vas a usar para vivir en un momento determinado o para usar en alguna situación determinada de la vida. ¿Es correcto, no? Sí, es correcto. Y yo creo que es muy, muy válido tu comentario, Ailema, y es algo muy importante. Nosotros como expatriados aquí en Dubái, no tenemos un plan de pensión como tal. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día, si nos entran 100 dirhams, nos vamos a gastar los mismos 100 dirhams y no tenemos la precaución o la previsión de ir, de ir dejar un dirham de ir dejando un porcentaje, ¿verdad? Que podamos manejar. Entonces, esto se convierte en una excelente herramienta para ir planificando, ¿no? Se trata de ir planificando, se trata de ir previendo y también de tener ese fondo de reserva, ese fondo de emergencias en caso de tener que utilizarlo en el momento menos esperado, ¿no? Sí. Entonces nuestros productos le ofrecen esa liquidez, esa disponibilidad de poder utilizarlos cuando ustedes quieran, tienen la flexibilidad de poder acomodarnos ya sea a su nivel de ingreso
y también de poder eventualmente ajustarlo en función de la situación que esté pasando en ese momento, ¿verdad? No es algo rígido, no es algo... flexible. Es muy flexible, ¿no? La idea es que ustedes puedan ir manteniéndolo y ir creciéndolo con el tiempo. ¿Para qué? Para que en un determinado momento que la persona quiera repatriarse o quiera irse a vivir a otro país, por ejemplo, ya tenga un fondo y ya haya creado una base y no volver a empezar de cero como de repente pudimos haber llegado en un inicio a Emiratos, ¿no? Ok, entonces, explícanos esto. ¿Qué diferencia hay entre poner el dinero a dormir en un banco y ponerlo en un fondo de inversión? Sí, bueno, son muchas las diferencias, ¿verdad? Vale. Y básicamente, para hacer un ejemplo, una analogía, Sí. ambos son vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, Ok. no sé, de repente usted está en Dubai Mall y quiere ir a La Palmera, ¿no? Usted tiene la opción de irse en taxi, tiene la opción de irse en metro o en autobús. Con las inversiones es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Un banco es un vehículo, digamos, los fondos de inversión es otro vehículo y hay muchísimos más productos que se podrían empezar, ¿verdad? Pero yo creo que la diferencia es el potencial de ganancias que podamos obtener. ¿Puedes explicarnos sobre eso? O sea, mientras un banco, por ejemplo, usted agarra, no sé, $100,000 y los va a meter en una cuenta corriente o de repente un certificado de depósito a plazo, podrían estar ganando en un año alrededor de un 2-3%. Sin embargo, al hacerlo en otro vehículo que crezca más rápido, que sea más flexible y que nos pueda dar la flexibilidad de ir ajustándolo y moviéndolo en función de nuestras necesidades y objetivos, podríamos perfectamente estar duplicando el monto de dinero que hayamos o que estemos invirtiendo en determinado plazo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de comenzar sobre el tema de las inversiones. Nos estabas explicando un poco el tema de los riesgos, porque bueno, las inversiones más riesgosas, las del medio y las menos riesgosas. Por ejemplo, yo ahora quiero meter dinero con ustedes y entonces te digo, bueno, Carlos, yo voy a hacer un plan mensual y te voy a dar $100 al mes. Un ejemplo que estamos poniendo. Quiero saber qué vas a hacer con ese dinero. Ok. Dentro del análisis que nosotros hacemos. Sí, el análisis previo. Dentro de ese análisis nos vamos a estar valorando muchas cosas. Yo te lo quiero dejar a 5 años. Entonces, el plazo es uno de esos. Por ejemplo, ya usted me dio un plazo. Sí. Entonces, dependiendo del plazo que usted me está dando, y también vamos a hacer un análisis de su perfil de inversionista. Si usted es una inversionista muy precavida, muy conservadora, si es una inversionista más bien muy agresiva, ¿verdad? O balanceada. ¿A qué me refiero con ese tipo de inversiones? Bueno, hay algunas inversiones que se llama la volatilidad de la inversión, ¿verdad? Que es como una montaña rusa. Si ustedes han visto, por ejemplo, en los gráficos de inversiones, suben y vienen bajando. Okay. Esa tendencia, esa corrección de mercado